puntuada a la ciudadanía, a la gente, de no caer en noticias falsas, de no caer en fake news. Es muy bajo, que la verdad ya no me sorprende, de ciertos personajes políticos, de ciertos partidos políticos, la desinformación, el generar noticias falsas, postear fotos, postear textos, crear historias de fantasía, de fantasmas, para desinformar y tratar de sacar un rédito político contra alguna institución, contra una persona. Un exhorto a la gente, a la ciudadanía, de no caer en fake news. Aquí en Querétaro nos hemos destacado siempre por ser personas bien informadas, por ser personas muy exigentes. Y aquí el exhorto es a no caer en fake news, ni en noticias falsas, que circularon todo el fin de semana, que sabemos quiénes las originan, qué personajes políticos lo hacen, esos personajes que le apuestan al desorden, que le apuestan a la desinformación, que le apuestan al engaño, al caos, para malinformar a la gente, ver cómo desprestigiar al gobierno, para sacar un rédito político. Siempre aquí el llamado a la gente es que se informe por los medios oficiales, institucionales, con los medios serios de comunicación como los que están aquí reunidos, que no da cuenta de troles, de cuentas falsas, de cuentas anónimas, que siembran una versión, siembran historias de fantasía, que pagan pautas en redes sociales para generar versiones totalmente fantasiosas, que desinforman, pero que también generan un daño muy importante a la sociedad. O sea, aquí el llamado también, o sea, no caer en fake news, y que también denunciemos a aquellas personas, a aquellos personajes políticos que causan un daño a la sociedad, generando este tipo de historias y versiones que lo único que hacen es lastimar a víctimas y a personas involucradas en estos hechos. Ahora sí, hasta aquí llegaría. Gracias, presidente. Vamos entonces a preguntas sobre el tema. Comenzamos con Giovanna, después vamos con Gualita, Patti, Karen y Monse. Alejandro también. Hola, buenos días a todas y todos. Presidente, preguntarle específicamente si tendrán algún programa que ya se había hecho antes, como que los antros en los ballet parques no les daban las llaves del coche y les daban que se fueran en taxi, este tipo de programas que se hacían con anterioridad. Y también si esto implicará, ya los antros han estado solicitando desde hace varios meses que regresen al horario habitual, si esto implicará que esto, pues, el horario hasta las 2 de la mañana va a continuar vigente. Gracias. Sí, claro que sí, Giovanna. Por supuesto que dentro de la mesa de trabajo que tendremos en próximas horas va este tema de la comunicación y acciones que pueden tomar bares, antros en sus establecimientos para prevenir que una persona alcoholizada tome un vehículo. Claro que sí, sí vamos a buscar esa corresponsabilidad, y es de los puntos que traemos muy claros para trabajar con el secretario Gudiño. Y en el tema de los horarios, es un tema que sigue en el aire y que en esta mesa de trabajo de unas horas también lo estaremos abordando. Es un tema del cual hace cargo esa Secretaría de Gobierno, porque son medidas que se pretenden instalar de manera metropolitana. Entonces estaremos todos retroalimentando sobre los pros y contras de estas medidas, pero estamos en espera. Hoy seguimos en espera respecto a los acuerdos que se tomen ahí. Gracias. Gualita Jiménez, por favor. Gracias. Buenos días a todos, compañeros. Buenos días. Bueno, tengo 3 preguntas particularmente. La primera, hablando del tema de información, alcalde, ese día que pasó el tema de los arcos, pues también hubo un fenómeno bastante controversial, sobre todo porque nosotros los medios de comunicación requerimos mucho de esa información, porque incluso los mensajes son muy diferentes. Cualquier víctima es totalmente lamentable, pero no es lo mismo cuando te dicen las autoridades o los trascendidos que es una persona de 17 años a cuando es mayor de edad, así es el papá o si es el novio.
Me parece ahí, alcalde, no sé si más que una pregunta, es una reflexión con el tema justamente de qué hacer también que las autoridades nos puedan ayudar a que, pues, si la información que se está dando, a lo mejor no es verídica, aquí quienes estamos terminando siendo pues, los malos del cuento somos nosotros los medios, porque pues se volvió nota nacional que haya sido una joven de 17 años y a la mera hora pues no tenía 17 años. ¿Qué hacer también en ese sentido con la información que ustedes nos podrían dar? ¿Cómo nos podríamos coordinar justamente para que la información que sea realmente, o bueno, más bien la que vaya fluyendo, pues que sea realmente la verdadera? Pues. Sí, claro que sí, Guarita. Y aquí el exhorto a la ciudadanía y en general a toda la comunidad de medios de comunicación, compañeras y compañeros, es siempre esperar la información oficial, porque incluso puede haber que alguien pueda adelantarse en alguna versión, siembre algo y eso la retome la misma gente, y de ahí se viraliza una versión que es totalmente errónea. Por eso, siempre en el municipio de Querétaro, en coordinación con el gobierno del estado, hemos sido muy disciplinados en el sentido de que siempre los primeros respondientes, Policía Municipal de Querétaro, en su caso POES, Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, esperar los partes de estas instituciones para que sea esa misma difusión de esa información, la que sea la versión que circule, porque esa es la versión oficial de lo que sucede. Ante estos hechos, desgraciadamente, tan, vamos a llamarlo así, tan llamativos por cómo se dieron sus circunstancias, pues evidentemente cualquier versión que pueda circular puede ser de alta veracidad sin acreditar la veracidad de lo mismo. Entonces, era, por ejemplo, muy importante, justamente ya con la información oficial de las instancias de protección civil, que todos llegaron de manera oportuna en cuanto a todo conocimiento del hecho, esperar justamente esa información para validar lo que se comunica. Y en el caso de la propia persecución del hecho, es la instancia de la Fiscalía General del Estado, a quien toca dar los elementos técnicos de la persecución del delito mismo. Por eso siempre hemos sido nosotros muy disciplinados, muy coordinados institucionalmente, de que una vez que se da un hecho de esta naturaleza, es Fiscalía General del Estado que tiene que salir. Por eso, el día viernes, una vez que Fiscalía General anuncia el estatus legal de la conductora que estaba ebria, pero que ellos como Fiscalía, es la instancia por ley que debe comunicarlo, y todos los dictámenes técnicos, así mismos también mostrarlos, es como una vez también el municipio de Querétaro puede también ampliar la propia información de la Fiscalía General del Estado, y tenemos que ser muy responsables precisamente en el cómo se maneja esta información. Por eso es que el viernes, una vez que da el boletín oficial Fiscalía General del Estado, nosotros replicamos y ampliamos con la información que tenemos, y el sábado, una vez que ya se da la audiencia de la persona responsable, se le vincula a proceso y se le da la prisión preventiva justificada, es como también el municipio amplifica y también complementa. Entonces, aquí el llamado a las autoridades, el llamado a los medios de comunicación, el llamado a la sociedad civil es siempre ser muy atentos a las comunicaciones oficiales, de quienes les toca realmente comunicar cualquier información de estos hechos. La segunda pregunta tiene que ver con el tema de los alcoholímetros, alcalde. Justo creo que esto responde al llamado que hizo el gobernador el pasado fin de semana, pero preguntarle, sobre todo en los amanecidos, alcalde, tenemos entendido que los alcoholímetros están operando de 10 de la noche a 4 de la mañana, no es dato, pero pues vaya, lamentablemente es muy común conocer gente que viene vivo o que viene amanecida. Sí. ¿Qué hacer? ¿Se van a ampliar en ese sentido? Y con la ampliación que usted está anunciando, se estaría ampliando también a lo mejor inversión para mayor equipamiento, es decir, me parece que ahorita tenía como 4 o 5 módulos la Secretaría de Seguridad Pública, no sé si se van a ampliar los módulos ya que se va a triplicar el personal para la operatividad de estos operativos y si se va a ampliar los horarios de revisión del alcoholímetro, esa sería la segunda y ahorita luego. Sí, totalmente, de hecho, lo que sucede el jueves pasado pues será a las 6:15 de la mañana. Donde se presume que pues esta persona, que sabe dónde venía, pero pues sí, presuntamente llegar alcoholizando toda la madrugada, hasta las 6:15 de la mañana. Hemos tomado la decisión de que efectivamente los alcoholímetros que al día de hoy se levantan a las 4 de la mañana, y que eso siempre ha venido dándose desde que se instauraron, que se levantan a las 4 de la mañana, a partir de ahora, es muy importante, compañeras y compañeros, a partir de ahora se ampliará el horario hasta las 6 de la mañana,
Y además de multiplicar los puntos de alcoholimetría, vamos también a instaurar operativos sorpresa de alcoholimetría. Es decir, ya no nada más va a ser en la noche madrugada. La gente se podrá encontrar operativos de alcoholimetría a mediodía, en la mañana, en la tarde, en puntos aleatorios. Es de las medidas que también hemos implementado. También les quiero dar un dato muy importante, que en lo que va de esta administración, hemos remitido en los operativos de alcoholímetro a 824 personas a juzgados cívicos que han dado positivo a pruebas de alcoholimetría, y que esto que ya se venía trabajando lo vamos a hacer exponencial, y efectivamente lo que cueste y lo que implique, Igualita, lo que implique el costo económico para el personal operativo, porque son policías, es protección civil, es personal de juzgados cívicos, material, etcétera, lo que implique lo que se necesite será tener que invertir. Ya nada más por último, y la verdad no sé a qué se refiere cuando dice que haya partidos políticos que están desinformando. Digo, entiendo que por un lado una, pues sí, una por el tema de quién. Fabricado inmediatamente el día mismo jueves, donde decían la presunta responsable es del amigo, del familiar, que conoce a tal gobernante. Y entonces, ¿quién sabe qué va a pasar? Y eran puros políticos, algunos políticos de algún partido, que eran quienes difundían estas informaciones. Y todos se dedican a esta imagen que estuvo circulando. Entonces, es la bajeza y la nulidad de escrúpulos que tienen estos personajes políticos para desinformar. Pero sí, que lo sepa muy bien la gente que estas imágenes que circuló el fin de semana, de que la persona conductora ebria era familiar del amigo, vinculada con un gobernante, se generaba todo un enrarecimiento del entorno. Fake news, desinformación, que solamente mueven ciertos sectores políticos porque no haya otra manera de ganar réditos aquí en Querétaro. Totalmente. Gracias. Sí, eso nos tiene que dar un llamado a la reflexión. Y aquí la gente es quien ojalá nos escuche en ese sentido, de que hoy la exposición a la que está la gente de información en redes sociales es muchísima, es de todas las fuentes, y aquí siempre el llamado es a cerciorarse de la información que le llega. Personalmente yo estuve respondiendo muchos mensajes en redes sociales, precisamente, de gente que le hace ruido este tipo de versiones, y simplemente decía, siempre atiendan versiones oficiales, esta es la realidad, estos son los comunicados oficiales de Fiscalía, Protección Municipal, Protección Civil, etcétera, desde el primer minuto, y evidentemente está claro. Pero sí, hay que alertar. Hoy yo alerto a los ciudadanos, hoy yo alerto a los ciudadanos, prevengo a los ciudadanos de que a partir de ahora estén muy atentos, porque estoy convencido que se vendrán una ola de fake news, noticias falsas, fabricadas, con tintes políticos para obtener réditos electorales. Lo vimos ya el fin de semana, pero yo sí podría alertar a la gente de ya una práctica reiterada de generación de noticias falsas. Así que los ciudadanos estén muy al pendiente de toda información que circule y que contraste, que compare con medios oficiales, con medios serios de comunicación como están aquí reunidos, y que en función de eso se pueda darse un criterio por parte de la ciudadanía. Y aquí una reflexión también que yo hago, muchas de estas fake news que se generan están pagadas con pauta en Facebook. ¿Quién está pagando ese pautado? Y aquí yo llamaría a una investigación también por las autoridades competentes. ¿Quién está pagando estas pautas de Facebook, de Instagram, donde suben estas noticias falsas y son decenas de miles de pesos pagados para vender mentiras? Y eso también nos llama a todos a estar alerta, y sobre todo la gente alerta de que no se deje engañar. Gracias. Pati García, por favor. Vamos en orden, Alex, por favor. Pero Pati García levantó la mano.
Miren, si no se te va a enojar, Pati. A ver, todo lo que hemos venido hablando y el día de hoy hemos estipulado con toda claridad es la corresponsabilidad social. Y la corresponsabilidad social pasa por estar bien informado. Y es una ruta muy sencilla a la gente, es simplemente no crean lo primero que escuchen. Yo le diré a la gente, siempre no crean lo primero que escuchen. Es más, de cualquiera, medios de comunicación, autoridad, que contraste y que compare. Una sociedad bien informada es aquella que contrasta, que compara, que se hace de múltiples fuentes de información y establece un criterio. Cuando, por ejemplo, estas fake news decían, desde el día jueves, es que la borracha, la conductora, está libre, va a haber impunidad, hay privilegios, no va a haber nada. Cuando la conductora estaba detenida desde el primer minuto por la policía municipal, estaba remitida a fiscalía e inmediatamente se dio su audiencia y fue sujeta a prisión. Y eso también, yo les digo a la gente que analice cómo se dio la información desde el día jueves a primera hora. Las fake news que decían que no estaba detenida la conductora, que iba a tener privilegios, que iba a haber impunidad, que iba a quedar libre, cuando la realidad y los hechos acreditados por todas las fuentes de información, Policía Municipal, Fiscalía, Protección Civil, los medios de comunicación, era que la conductora desde el primer minuto había sido detenida, había sido remitida a la Fiscalía General del Estado desde el jueves por la mañana hasta el sábado cuando se le dicta audiencia y el juez le dicta la prisión preventiva justificada. Esa era la realidad de los hechos. Y tenías estas pautas, estas fake news, diciendo todo lo contrario, que estaba libre, que había impunidad. Eso, queretanas y queretanos, es lo que la ciudad se va a enfrentar en próximas semanas y meses. A una guerra de desinformación y fake news. ¿Por quiénes? ¿Por qué partido? Pues yo dejo de la reflexión. Y está muy claro quién está pagando estas versiones en redes sociales. Gracias. Pati García, por favor. Gracias, muy buenos días, alcalde. Nada más para conocer, ¿existe la posibilidad de que el municipio de Querétaro pudiera demandar a la conductora debido a los daños que le hizo al monumento de los Arcos? Y que si hubo afectaciones y qué tipo de afectaciones por el impacto tan fuerte que tuvo. Sí, totalmente. Cualquier daño al patrimonio público, en este caso patrimonio público histórico, se siguen procedimientos también a resarcimiento de las afectaciones que se han realizado y claro que están ya en proceso. ¿Se conoce cuáles fueron las afectaciones a los Arcos? Le voy a pedir a secretario de Gobierno que les pase la información en cuanto está cuantificado el daño que pudieron haber recibido los Arcos. Alcalde, y también conocer, la conductora venía a exceso de velocidad desde tramos anteriores. Ahí la pregunta también está seguridad pública, las cámaras de videovigilancia que están en la ciudad de Querétaro. O sea, esa conductora venía, según reportes ciudadanos, pasándose los semáforos en alto desde varias calles anteriores. Y sin embargo, ¿qué pasó ahí, alcalde? Primeramente, en el tema de los Arcos, aunque se dan los procedimientos administrativos que tienen que ver para resarcir el daño, la verdad es que prácticamente no hubo daño a la afectación de los Arcos, es prácticamente nulo. Ahora, en el otro tema, todas las investigaciones ya están circulando, Pati. Y es un procedimiento que sigue tanto Fiscalía General del Estado, con todos los elementos que también nos toca aportar como instancia municipal, para ver distancias, de dónde pudo haber venido la conductora. Hoy todo eso es especular. Lo que hemos visto es el tramo que viene prácticamente del cruce de Bernardo Quintana con la bajada de Milenio hasta el punto del impacto. Fuera ahí es especular. Tenemos que esperar todos los dictámenes técnicos de Policía Municipal, cámaras de vigilancia, etcétera, y que da lugar durante todo el procedimiento. Todo el tiempo se están monitoreando hechos de tránsito, todo el tiempo se monitorean este tipo de incidentes, pero al final del día, también, insisto, esto es de muchas aristas, de la responsabilidad que se tiene por parte del conductor que nunca debió de haber estado al volante y por parte de la autoridad y demás instancias involucradas. Alcalde, y alguna, nada más por último, agradeciéndole,
alguna medida que implementará el municipio de Querétaro a fin de endurecer las medidas, pero no a nivel estatal, sino a nivel municipal, es decir, aumentar incluso las horas de arresto, algunas otras acciones que se haya considerado implementar, alcalde? Por supuesto, parte de lo que vamos a estar proponiendo, que también ya es algo que está en nuestra competencia, y que vamos a estar también proponiendo, sí, es aumentar las penas para cualquier persona que esté conduciendo bajo efectos del alcohol, de lo que ya se está estipulado, tanto en términos económicos como también en horas de arresto con los máximos permitidos. Entonces, claro que tenemos, por supuesto que tenemos contemplado el endurecimiento de penas a nivel municipal. Todo, multas económicas y hay, sobre todo, medidas de arresto y también un trabajo comunitario. Gracias. Karen, envía, por favor. Gracias. Tengo varias preguntas. Si nos pudiera comentar de los afters que se han clausurado hasta ahora, ¿dónde han sido principalmente? Si han detectado que hay justo venta de alcohol o alcohol adulterado que se esté consumiendo justo en estas zonas. ¿Cuáles son las sanciones que se han impuesto en el caso de los afters que han clausurado? Y esta reforma que está proponiendo para el homicidio vial, ¿sería una reforma al Código Penal? ¿Ustedes la estarían presentando al ayuntamiento o la presentarían al gobierno estatal para que justo ellos hagan esta presentación a la legislatura? Y sobre el tema del valet parking también, si ustedes también van a trabajar alguna reforma en el reglamento local para, pues, de alguna manera lograr este objetivo, ¿no? Ya lo decíamos, pues, ¿no? O cómo hacer, pues, o cómo lograr que el valet parking, pues, no le dé las llaves a personas, pues, que están ya en un estado inconveniente, e incluso en los antros y demás, pues, cómo desde el municipio pueden hacer que se deje de vender alcohol a las personas, pues, al final para ellos también es como una venta, o sea, cómo lograr una mediación en ese sentido, y si habría también un incremento en multas o una reducción incluso en el tope, digamos, en el límite de alcohol ingerido cuando se hacen estos alcoholímetros, si podrían bajarlo incluso para hacer un poco más restrictivo, pues, el consumo de alcohol y la conducción. Sí, claro, miren. A ver, del primer tema de los afters, en total se han realizado cerca de 35 clausuras de afters y fiestas clandestinas. En lo que va de esta administración, han sido 12 en salones de fiestas, 7 en domicilios particulares y el resto en algún otro tipo de evento que ha sido clausurado como afters y fiestas clandestinas, que de hecho desde que llegamos nosotros prácticamente se duplicaron estas clausuras que hemos venido realizando. En el tema de los ballet, de lo que vamos a subir al rato con el secretario de Gobierno, Eric Guriño, es precisamente cómo generar la obligación reglamentaria o de ley donde el establecimiento, sea restaurante, bar, antro, que deje ir una persona alcoholizada, también tenga una responsabilidad. Tiene su complejidad, no nada más es dar un marco legal para regular esto y ya, tiene su complejidad, porque va también con la corresponsabilidad del que está tomando el alcohol. Y al final del día también, pues un particular como un valet parking no tiene una autoridad. Entonces tiene su complejidad, pero vamos a buscar el mecanismo donde efectivamente una persona alcoholizada no se le pueda dar su automóvil en un valet parking o en un establecimiento. Es parte de lo que estaremos hablando en las próximas horas con el gobierno, y estoy seguro que vamos a encontrar el mecanismo. Para que se den una idea, ¿cómo tenemos hoy por hoy? Que hoy tenemos un grado de penalidad respecto a las sanciones por personas que conducen bajo efectos de alcohol muy importante, de hecho bastante sólido. Miren, cuando una persona da positivo de punto 20 a punto 39 respecto a su medición del alcoholímetro, son de 8 a 16 horas de arresto y multas de unas de 60 a 120, es decir, multas que van desde 6,700 pesos hasta los 13,500. Cuando es del punto 40 al punto 64, de 16 a 24 horas de arresto, y están pagando multas entre 13,600 pesos y 28,200 pesos.
Cuando el grado de efectos que tiene la persona por el consumo de alcohol va del 0.65 al 1.49, es un arresto incommutable de 24 a 36 horas. Cuando supera el 1.5, eso ya es un delito. Del punto 49 para abajo se queda una falta administrativa, pero cuando sube de 1.5 ya es un delito contra la ley de tránsito y contra el Código Penal, y ahí la remisión se hace directamente a la Fiscalía General del Estado. Entonces, estas son así tenemos hoy por hoy la escala de medidas y de multas para quien va positivo en alcoholímetro. Hoy son medidas ya bastante robustas y completas. ¿Por qué vamos? Por más cobertura y más frecuencia a partir de esta misma semana. Es una reforma al Código Penal y ustedes, o sea, harían este proceso reglamentario en lo local, o sea, se lo harían con el ayuntamiento, se la llevarían al Ejecutivo o la proponen directamente al Ejecutivo para que ellos puedan meter esa reforma. La verdad, las dos vías son posibles. Ya encargué al área jurídica del municipio. El ayuntamiento tiene en sus facultades la posibilidad de presentar iniciativas de ley al Congreso local, pero también será parte de esta mesa de trabajo que tenemos por la tarde con el gobierno del Estado, para que si también el gobierno del Estado pueda adoptarla o incluso compartirla con la zona metropolitana, se puede presentar en conjunto. Aquí lo importante es que creemos que es una herramienta que puede mandar un mensaje muy potente de que aquella persona que se atreva a tomar, emborracharse, estar bajo los efectos del alcohol, tomar un vehículo, tiene que saber que está conociendo una arma potencial que puede privar de la vida a alguien y por lo tanto va a tener una responsabilidad mucho mayor, ya no nada más como homicidio culposo, sino prácticamente equiparándola a un homicidio doloso. Lo estaremos midiendo respecto a la legislación que ya se tenga vigente. Gracias. Monse Márquez, por favor, con ella terminamos temas sobre lo expuesto y luego vamos a generales. Y comienzo contigo. ¿Resolvieron algunas de mis dudas? Sí, ya, no es cierto. Solo saber, Alex, ya quítate de ahí, porque nomás distraes. No, si me pueden dar la cifra, la numeraria de las personas que ya me dijiste lo que va de la administración de cuántas personas han sido remitidas a contador cívico por no pasar el alcoholímetro, pero si quieren lo de este fin de semana exactamente, por favor. ¿Lo de este fin de semana? Sí, este fin de semana realizado. Se realizaron este fin de semana 398 pruebas, con 27 pruebas positivas, 18 remitidas a juzgados cívicos, 18 remitidas a juzgados cívicos, 15 fueron hombres y 3 fueron mujeres. Este fin de semana. Gracias. Mónica Gordillo, por favor. Buenos días, alcalde, a todos, muchas gracias. Pues tiene que ver con el tema. Precisamente después de que sucedió este hecho, ese día, la semana pasada, el Observatorio Ciudadano de Movilidad de Querétaro emitió un comunicado en el que expone que, bueno, en primer lugar, en el Estado no se ha armonizado la legislación local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que está vigente desde el 2022. También que esta legislación señala que, aunque sí hay como un responsable activo en los hechos viales, también hay una corresponsabilidad para quienes diseñan, crean infraestructura vial y que todos los hechos de tránsito son prevenibles. Eso es lo que expuso. Mi pregunta sería si además de estas modificaciones que tienen que ver con endurecer penas, porque lo que comentaba el observatorio es que no hay una correlación estadística de que endurecer las penas pueda reducir los hechos fatales, saber si además pudiera generarse en este punto de los arcos, en el cruce de Arcos Bernardo Quintana,
una modificación a la estructura que existe, porque también comentan que ya se había advertido al municipio de Querétaro desde la administración pasada y esta, que es de los cruces más peligrosos que existen en la ciudad. Saber entonces si pudiera haber una modificación estructural a esta zona a partir de este siniestro. También me gustaría preguntarle, bueno, ya le preguntaba a mi compañera, sobre la modificación, si nos pudieran dar con precisión qué es lo que están proponiendo, o sea, cuál es la modificación exacta al Código Penal del Estado que se estaría proponiendo, o las modificaciones. Y si estas modificaciones a los reglamentos municipales se darían esta misma semana. Muchas gracias. La estrategia de cruces seguros, que ya hemos venido instalando desde que llegamos el primer día de la administración en diferentes puntos de la ciudad, y que de hecho, por ejemplo, vamos a estar interviniendo ahora el cruce de Zaragoza con Pasteur, que también es justamente de los cruces que personas especializadas en movilidad nos habían solicitado, es como de manera gradual vamos avanzando. Ahí Pedro Ángeles, el secretario de Movilidad, tiene la encomienda muy puntual de trabajar con los colectivos, con la academia, con el personal especializado, para seguir ampliando estos puntos denominados cruces seguros, donde se privilegia la seguridad del peatón, del ciclista, transporte público y hasta el final el transporte privado, que evidentemente bajo un esquema de cruces seguros, pues se privilegia la integridad de todas las modalidades de movilidad. Independientemente de eso, analizaremos no nada más de la zona de los Arcos con Venado Quintana, sino los múltiples puntos de la ciudad. Todo el tiempo se tiene un monitoreo de la propia incidencia de hechos de tránsito, todo el tiempo, en tiempo real. De hecho, la Secretaría de Movilidad de manera permanente realiza diferentes operativos experimentales donde se generan hechos de tránsito o incluso hasta para mera carga vial de cómo podemos hacer modificaciones para garantizar seguridad y también mayor circulación. Entonces, es una labor permanente que hace la Secretaría de Movilidad y le voy a instruir que con estas personas también puedan tener comunicación y toda la información que nos puedan dar, claro que es valiosísima. En el tema del homicidio vial, estaremos presentando el espíritu de esta reforma de ley es que una persona que se atreve a manejar borracha o bajo insumos de sustancias como el alcohol, si bien no pudiera tener la intención de matar a alguien, pero ya sabe en sí misma que manejar borracho o borracha se convierte en un arma que puede matar a alguien. Entonces, bajo este espíritu de esta reforma, es como se le daría la sanción de un hecho de esta naturaleza, no nada más como un homicidio culposo, que el homicidio culposo es cuando se pierde la vida de una persona a veces de un hecho fortuito, pero que al final ya también derivó de una imprudencia de quien originó el hecho. Aquí lo estamos celebrando, aquí una persona que conduce en estado de ebriedad, si bien no pudiera tener la intención de matar a alguien, el hecho de que maneje ebrio ya debe hacer conciencia de que puede matar a alguien y aún así está manejando. Se puede equiparar a homicidio doloso, tendríamos que analizarlo con la autoridad judicial, con especialistas, pero la idea es que este sea un punto intermedio entre el homicidio culposo, ahí meteríamos posteriormente homicidio vial y hasta arriba lo que sería el homicidio doloso. Es una propuesta que estamos trabajando, a raíz de su oído la semana pasada, y que se estará presentando en próximos días. Igual como las demás medidas que les he comentado el día de hoy, vamos a esperar la mesa de trabajo que hoy se desarrollará con el secretario de Gobierno y en ese momento estableceremos tiempos. Lo que sí les puedo anunciar es que esta misma semana, arrancamos con la cobertura exponencial de los puntos de alcoholímetro. Esta misma semana, eso sí, ya lo arrancamos. Tengo entendido que se han intervenido hasta 12 puntos ya, en las avenidas más importantes, pero les voy a pasar el dato exacto con Pedro Ángeles. Gracias. ¿Consideran que sí es necesario que se armonice ya la legislación local? Porque ya van varios años que no está, ya está en función la ley general, y en la legislatura comentan que pues está en revisión para adecuarla pues a Querétaro, y entonces
entiendo que este cruce ya, o sea, ha sido advertido constantemente en ruedas de prensa, incluso hicieron un diagnóstico, un documento donde están los cruces. No, la verdad es que no tengo conocimiento de eso. El tema de la armonización, eso es competencia del Congreso local. Ahí la Comisión de Movilidad del Congreso local es quien hace cabeza en ese análisis y con mucho gusto estamos al pendiente de lo que ahí se derive de trabajo. Gracias. Carlos Gutiérrez, por favor. Gracias. Alcalde, hablando de personajes políticos, me gustaría saber su opinión sobre los comentarios del senador Fernández Noroña, donde realizó una crítica al gobierno de Querétaro y en específico al gobernador Curi. Me gustaría saber su opinión. Gracias. Con toda claridad, el payaso Noroña, eso es, y que es una vergüenza que todos que hemos sido legisladores federales, él encabeza el Senado, es una vergüenza como exlegislador federal y como mexicano que un payaso encabeza el Senado de la República. Y quien viene aquí a insultar es porque sabe que va perdiendo. Cuando alguien viene a insultar, a gritar, es por ardido. Es porque le enchila que Querétaro no es como el fracaso de otros estados donde gobierna Morena. Entonces, cuando una persona, cuando un payaso de la política, que a eso se dedica, viene aquí a insultar, viene a gritonear, no es más que síntoma de que en Querétaro se están haciendo bien las cosas. Aquí en Querétaro somos personas de respeto, de principios. Eso se ha cultivado generación tras generación aquí en Querétaro. Por eso viene este payaso a insultar, a gritonear. Por cierto, ante creo que eran como 30 personas. Sin convocatoria, nadie lo pela. 25 personas. Ese es el nivel de Noroña. Una triste consecuencia de lo que es esa política del insulto que no permea en Querétaro. Por eso los queretanos lo han dicho una y otra vez a Morena que aquí no entran, porque esas declaraciones, esos insultos, esos gritos de Noroña es lo que es Morena, es lo que es estos grupos radicales que quieren llegar a Querétaro, la confrontación, el insulto, la agresión. Eso representa este personaje. Pero aquí en Querétaro le decimos, aquí no. Y le enchila a Noroña que el gobernador Curi es de los mejores calificados del país. Y lo dicen todos los indicadores. Somos primeros lugares en seguridad, primeros lugares en inversión, primeros lugares en empleo. A nivel federal se perdieron 140,000 empleos. Este país perdió 140,000 empleos. Y en Querétaro le damos 4,000. Mientras el país va para abajo, Querétaro va para arriba. Y yo preguntaría, a ver si con esa posibilidad y esos gritos del payaso de Noroña, que nos diga en qué estado se vive mejor que en Querétaro, donde gobierna Morena. Ciudad de México, un caos, un desorden. Estado de México, un caos, un desorden. Zacatecas, Veracruz, Sinaloa, gobernadores perseguidos por Estados Unidos, quitándoles visas. Estados Unidos ya quiere ver políticos de Morena que se les entreguen, que están ligados con la delincuencia organizada. ¿Por qué no va y grita eso? Yo le reto que eso lo grite a los 4 vientos y que su payasismo político lo deje en otro lado. Hoy el gobernador Curi, con hechos tangibles, ha demostrado cómo se gobierna bien. En el caso de 5 de febrero, pregúntenle a los miles de queretanas y de queretanos que antes hacían casi 30 minutos en ese trayecto en 5 de febrero y que hoy están haciendo 12 minutos, 10 minutos.
decenas de miles de queretanas y de queretanos beneficiados por la infraestructura más grande que se haya hecho en la historia del estado de Querétaro. El gobernador Curi recibió transporte público en uno de los últimos lugares de este país. Hoy es de los primeros lugares, evaluado por múltiples instancias calificadas en este ámbito. Con una tarifa accesible, llegando a las comunidades, con una calidad de vida envidiable aquí en Querétaro respecto a cualquier lugar donde gobierne Morena. ¿Por qué llega tanta gente a vivir a Querétaro todos los días? Todos huyendo de donde gobierna Morena. Esa es la reflexión que yo hago de este tristísimo personaje, que es una aberración de la política en México. Pero miren, todo se acaba pronto. Es lo que yo diría. Muchas gracias. Pati García, por favor. Totalmente. Un vividor de la política, eso es Noroña. Un vividor de la política y del payasismo político. Gracias. Pati, adelante. Gracias, nuevamente buenos días, alcalde. Nada más para conocer si el director de la Seguridad Pública nos pudiera informar cuántos accidentes, cuántas muertes se han registrado en esta administración debido a conductores con la ingesta de bebidas etílicas. ¿Podría el director de si nos pudiera dar algunas cifras un poquito más amplias? Por supuesto. Sí, miren, eso le va a pedir que de manera institucional pidan información, si puede a la Fiscalía General del Estado, y si no también que podamos recabar información y la comunicamos, Pati, porque sí está totalmente en cancha de ellos. Pero entiendo, no, nada más quiero conocer, o sea, cuántos detenidos así que, a los accidentes que se registran, qué porcentaje son por la ingesta de bebidas etílicas. Estamos hablando del tema. Ok, a ver, le voy a pedir a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que nos pueda dar el dato de personas remitidas a Fiscalía, específicamente por hechos de tránsito que pueda derivar en un hecho delictivo. Yo voy a pedir que se basen en ese dato, ¿no? Ok, y alcalde también, el Observatorio Ciudadano también insiste, muy ligado a lo que estaba señalando Moni, de que se le entregó al municipio de Querétaro un listado de las vialidades, semáforos que son riesgosas para el municipio de Querétaro y que han generado algunos accidentes, y sin embargo ellos acusan de que ha habido caso omiso del municipio de Querétaro, que incluso el secretario de Movilidad pues no da ni que ha tratado de buscarlo y que no ha habido ningún acercamiento con ellos. ¿Qué decirles al respecto, alcalde, de estas vialidades que usted también estaba señalando de que se están haciendo acciones en algunas vialidades, pero ellos señalan que lo que se le expusieron al municipio de Querétaro no se ha hecho nada? A ver, recordemos que hay múltiples colectivos, observatorios de movilidad, muchísimos. Con todos tenemos comunicación y el trabajo es permanente y diario como nunca antes lo habíamos tenido. Hoy el secretario Pedro Ángeles tiene comunicación permanente con todos, pero hay múltiples y todos tienen sus versiones distintas. Todos tienen instrucción previa de atenderlos, pero no quiere decir que específicamente uno de estos observatorios, colectivos o grupos especializados sea la versión que se tenga que aplicar. Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces, mientras algunos observatorios nos dan unas observaciones, van contrapunteados con lo que nos comentan otros colectivos. Entonces, primero, nosotros como autoridad escuchamos a todos, concluimos y derivamos en acciones. Pero también tenemos que ir con toda claridad. Como nunca antes, hoy se escucha a estas instituciones, a estos colectivos y actuamos en consecuencia. Pero también hay muchas posturas incluso encontradas de estos observatorios, que hay muchísimos observatorios de movilidad, del transporte, de ciclismo y colectivos, pero muchos tienen opiniones y visiones técnicas distintas. Nosotros escuchamos a todos y actuamos en consecuencia. Pero no quiere decir que un específico tenga la razón absoluta o es de lo que debamos hacer. Pero hoy el diálogo es permanente con el secretario de Movilidad, que como nunca antes está de puertas abiertas, y más de una vez diría, si alguien se entera que no lo está recibiendo, me lo digan. Pero hoy Pedro Ángeles recibe absolutamente a todos
los colectivos y instituciones especializadas del tema. Oye, ¿Tendrá algún reporte de un presunto secuestro en la zona de Valles de Santiago este fin de semana? Lo digo porque creo que un ex colaborador o colaborador de Gilberto Herrera había subido que se ve un video. No, pues, En estos otra, fake news. muchas gracias. Ya por decir que es fake news. No hay ningún reporte de secuestro en la ciudad de Querétaro. Estamos en cero en esa incidencia ya desde hace bastante tiempo. Muchas gracias, Juanita. Buenas tardes, buenos días a todos. Mande. Las lluvias en Santa Rosa, pero sí se les desbordaron algunos trenes en la zona de Santa Rosa. Sí, tuvimos afectaciones en La Solana, en Hacienda Santa Rosa y en Montenegro, en estas tres comunidades principalmente, donde de manera inmediata Protección Civil, Policía Municipal, Protección Civil del Estado, hicimos presencia, la delegación también, donde prácticamente el común denominador fue daño a vialidades. Prácticamente fue nula la afectación en viviendas, fue un par de viviendas nada más, donde inmediatamente Mera de Seguridad Social está en contacto con los afectados, pero prácticamente el daño sí fue a caminos, fue a vialidades, y ya las autoridades me están evaluando y dictaminando los daños para actuar en consecuencia. Y en los próximos días, compañeros, les voy a exponer ya con números, la numeralia técnica, de hoy como ya en lo que vamos de temporada de lluvias, ya rebasamos todas las mediciones respecto a la última medición histórica que es del 2014 para que mencionemos la cantidad de agua que ha caído. Le he instruido a Paco que todavía me investigue más para atrás, pero ya la cantidad de agua que cae en Querétaro es realmente muchísima, es muy abundante respecto a cualquier año anterior. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, compañeros. Muchas gracias.